presenta el ingeniero Jorge González, es ingeniero químico de la UNAM. Tiene varias maestrías, también es egresado o fue parte del equipo de IBM varios años. Fue director regional de lo que fue la Banca Serfín. Me pusieron aquí a mano, pero adicionalmente es hoy coordinador general de información del Hospital Civil de Guadalajara, que era la gente que tenía mucho interés. Aquí está, que le puedo hacer sus preguntas. Y tiene muchísimo. Sí, cierto. Bueno, eso fue antes, tiene razón, y actualmente es el director de TI de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, que nos acompaña. Y por último, le voy a pedir aquí a Emilio que se presente él mismo, porque no me hizo favor de regalarme su ahorita. Así es que, por favor, te toca. Buenas tardes, soy Emilio Saldaña. Por cierto, perdón, es el moderador del panel. Te agradezco. Gracias. Tomo de una vez. Por favor. Muchas gracias, buenas tardes y vamos a arrancarnos. Es un gusto compartir la mesa con ustedes. Soy Emilio Saldaña. Gracias por la invitación a EMC, a Transnet, por la oportunidad de platicar y conversar con ustedes de este tema. Yo tuve la oportunidad, de parte de mi experiencia, ha estado involucrado el trabajo con gobierno y la implementación de la tecnología o tecnologías para la información. Colaboré como director general adjunto en el sistema de Internet de la presidencia en la época del presidente Fox. La parte quizá relevante en este sentido es que hablamos de la época o el momento pivotal en el cual el gobierno electrónico, digamos, explotó como palomita de maíz, y a partir de ahí hemos vivido un proceso muy acelerado de sistematización, de automatización, de digitalización de muchos de los procesos, en el cual particularmente mi interés se ha puesto mucho justamente en la participación y la experiencia que vive el ciudadano a través de mejorar los servicios de gobierno electrónico, o a través de los servicios de gobierno electrónico que nos generan la diferencia que nos generan la experiencia del día a día, la experiencia que genera el uso de muchos datos para beneficio, en este caso, por ejemplo, de la ciudadanía. A mí me representa un impacto muy relevante, pero bueno, gracias por la oportunidad de invitarme y de participar. Vamos dando inicio con la mesa. Le pediría a cada uno de nuestros participantes que hiciéramos un primer planteamiento, quizá un poco básico, pero aprovechando además como resumen para las excelentes presentaciones o la información que ya ha sido compartida. ¿Cuál es la perspectiva que hoy ustedes conocen o entienden del Big Data? Escuchábamos ahorita al final de tu presentación consejos y observaciones muy interesantes. ¿Cuál es el reto que tenemos hoy, además del que conocemos todos o que hemos conocido a través de empresas como EMC? Hoy prácticamente todo objeto que utilicemos es susceptible de ser integrado al Internet de las cosas, y en consecuencia es susceptible de generarnos datos, y en consecuencia querríamos creer, a través de ello podríamos generarnos información estratégica para toma de decisiones. ¿Cuál es el reto que ustedes están viendo el día de hoy para poder iniciar con la mesa? En el orden en el que gusten. Bueno, voy a repetir algunas de las cosas que ya dije. Pero creo que lo más importante es que las empresas vayan al siguiente nivel. O sea, ya el nivel de tener servidores de redes de área local está pasando. Ya lo de hoy es tener la información en la nube. Les da muchas ventajas. Yo sé que hay mucho temor por la seguridad. Si sus sistemas están conectados a Internet, la seguridad es casi la misma, o sea, el ataque puede venir en la nube o a través de fuera hacia su red local, no hay mucha diferencia. Y que pasen de tener sistemas aislados a integrarlos. Mucha gente ni siquiera ha llegado a la etapa de inteligencia de negocios, sería como un paso cero y de ahí pasar a Big Data. Yo sé que no tienen tantos datos como para justificar una gran inversión en Big Data, pero sí hacer algo con inteligencia de negocios. Gracias a software libre, proyectos que antes costaban decenas de millones de pesos, ya se pueden hacer con menos inversión, y productos como Pentaho o Spago AI, que son software totalmente libre, hacen que sea más fácil tener un proyecto de
inteligencia de negocios. Y que piensen en analizar los datos que tienen. Primero integrarlos, después analizarlos para que descubran el gran poder que tienen ahí. En una segunda etapa poder hablar de lo que le hace falta a los gobiernos en México para que nos ayuden a tener ciudades que sean más eficientes. Otra cosa, PISU es muy conocido en los medios. Es PISU, no sé si lo hayan oído, habla en la W y en otras estaciones de radio. Gracias, muy amable. Adelante. También de mi parte creo que Big Data es un tema que ha permitido a todos los que nos dedicamos a la tecnología llegar a un punto en que nos podemos olvidar de la tecnología. Un punto importante es que los costos de hardware ya no son exorbitantes, las capacidades que se tienen ya son muy grandes. Entonces realmente podemos pensar en explotar grandes volúmenes de información o a muy altas velocidades. Ahorita hablar de tiempo real, lo cual significa diferentes cosas para diferentes empresas o diferentes aplicaciones, pero el tiempo real ya es algo a lo que podemos llegar. Tenemos ahorita un ecosistema muy fuerte de muchas plataformas de desarrollo, de muchas habilidades en bases de datos, de muchas tecnologías que nos permiten realmente buscar explotar los datos. El gran reto que tiene ahorita la industria es el para qué. ¿Cuál es el caso de negocio con el cual vamos a emplear esta tecnología? Ya tenemos la tecnología, los datos en buena medida ya están estructurados, no estructurados, de redes sociales, históricos, de lo que queramos los podemos tener. El gran reto es encontrar para qué usarlos. Hagamos de la tecnología que realmente sea algo útil para las empresas y para los negocios. Creo que ahí está el reto principal. Bueno, creo que está muy claro, coincido totalmente con lo que se ha comentado. Hoy la tecnología ya no es el problema. Si seguimos pensando que con tecnología vamos a resolver las cosas, estamos perfectamente mal, no vamos a llegar a ningún lado. Hoy tenemos que definir los procesos y la calidad de los datos, porque estamos hablando de Big Data, de explotación, de información, y si el dato está mal, ¿qué información tenemos? Tenemos desinformación. El gran reto de los proyectos que hemos hablado, me voy a enfocar un poquito a salud, aunque traemos formación de la privada y de la pública, pero en la parte de salud, hoy, el expediente, el paciente debería ser uno y debería de ser toda una continuidad del proceso de todos los datos médicos, no como sucede de que va uno a una especialidad y le da un dato y, por ejemplo, nada más. Hay programas que deben de conocer, paludismo, y entonces mandan datos verticales y entonces tenemos 40 pacientes diferentes, aunque es el mismo, porque el programa directo lo manda el sector federal, por ejemplo. El reto está en lo que ya hizo la banca, no inventemos el hilo negro. La banca hizo el cliente único y sus productos, y antes había 20 clientes, el de ahorro, el de cheques, el de inversiones. Hoy se ha integrado y tiene cliente único. En la parte de salud, lo que necesitamos es dato oportuno y con calidad. El dato sin calidad no nos sirve de nada. Y bueno, la única manera de que esto suceda es que tiene que ser el registro en el origen y por el responsable, para evitar toda la parte de duplicidades. Otra de las cosas que se ha manejado mucho y que manejó Roberto es: estamos en la etapa de la reacción, siempre estamos en lo reactivo. Tenemos que pasar a lo preventivo y a lo predictivo. La diferencia de un reactivo, preventivo, predictivo es el reactivo siempre estará atrás, el preventivo empezará a ponerse al nivel y el predictivo marca liderazgo en el actual. Por lo tanto, hoy la tecnología es una herramienta que nos puede facilitar todo lo que estamos haciendo. Lo más difícil es definir los procesos y las responsabilidades. Y una recomendación para los que están por ahí arrancando algún proyecto o expediente es: si no hay apoyo de la dirección y de la cabeza y de lo importante desde arriba, esto no camina, porque vamos a tocar muchos costos, digo yo, que ya lo viví, y este señor no quiere porque se supone que es su dato. Olvídense,
Y hay una norma que la pueden anotar, es la NOM 024 del 2012, que ya no habla de expediente clínico, habla del registro electrónico de datos y el intercambio de los mismos. Por lo tanto, el expediente sería una consecuencia, ¿sí? Y lo que se necesita es, insisto, el apoyo desde arriba. Si no, no va a caminar este asunto, ¿no? Y en la pública y en la privada es muy similar. Insisto, procesos, responsabilidad de la cabeza y compromiso. Yo tengo una frase que digo, lo que se compra es fácil y la tecnología se compra y las voluntades todavía no. Coincido. Comentan varios puntos que me llevan de inmediato a una pregunta y a una consideración. Hay un reto muy interesante, en el caso particular del gobierno, pero es un reto que comparten también las empresas, y es el reto de la interoperabilidad. Particularmente en el gobierno, se los describo porque evidentemente el ejemplo es muy folclórico y visual. En el caso del gobierno, tenemos en general distintos niveles o distintos tipos de interoperabilidad involucrada. La semántica, se llaman de la misma forma nuestras bases de datos, nuestros campos, de tal forma que si se hablan haya un match y encuentren este dato. La estructura de nuestros datos es la misma o la homologamos y nos pusimos de acuerdo, y aunque esto sonaría incluso técnicamente muy obvio, o podría sonarnos obvio, particularmente en gobierno, como se pueden imaginar, pues hay bases de datos en las que el nombre incluye el nombre y los dos apellidos. En otras dependencias las bases de datos son campo nombre, campo apellido 1, campo apellido 2. Pero ojalá este fuera el problema mayor, justamente abundando y enriqueciendo y preparando el tema que querría pedirles exponer o comentar a continuación. Está el problema, por ejemplo, de la interoperabilidad a nivel cultural, y se dan los casos muy tristes de que el responsable de datos de una dependencia particular pequeña no puede hablar con el responsable de datos que hacen exactamente lo mismo y tienen las mismas funciones el responsable de los datos de una dependencia grande, básicamente porque el de la dependencia grande, como la estructura operacional es mayor, tiene un nivel de plaza más elevado, entonces gana más dinero y para todo efecto él sale más arriba en el Excel que el otro. Y no le toma la llamada. Entonces, cuando el responsable quiere hacer contacto para ponerse de acuerdo en cuál es el rollo de la fronteralidad de los datos, de cómo, hasta cuándo, en qué momento comparto, copio, consulto, valido, entrego un dato y bajo qué lineamientos. Y aquí justamente pago mi choro y les voy al siguiente tema. ¿Cuáles son los retos que ubican ustedes en términos de interoperabilidad, siendo que tanto a nivel empresarial como a nivel gubernamental es casi una condición sine qua non para poder tener proyectos de Big Data? Y esto último, ¿es correcto lo que acabo de decir? Es todo un tema, la interoperabilidad. Va desde que el gobierno, Hacienda, nos obliga a usar el navegador de Microsoft, y si no, no podemos hacer nada, lo cual es una tontería. O sea, debería diseñarse para navegadores libres y que pues, Explorer, ya creo que ya no existe, ya lo vieron debate, ya que no existe. Fuera la base, algo libre. Los formatos de los documentos, o sea, afortunadamente ya hay formatos que tenemos por LibreOffice que son un estándar. Eso de tener como estándar los XLSX o los DocX o los PPTX es una tontería. Nadie normó eso, es una norma de facto y es muy malo porque nos obliga o nos obligaba a utilizar solamente Windows. Desde ahí hay problemas. Los otros son los protocolos de comunicación, ahí hay mucho más estándares. Hay problemas hasta en el lenguaje SQL para consultar los datos. O sea, es un problema a nivel mundial y en muchas esferas. Con respecto a los datos, la solución ya está planteada y lo mencioné. Debe haber alguien que gobierne los datos, una entidad que sea imparcial. Entidad imparcial, que esté arriba del jefe y del subjefe y que se encargue de integrar toda la información. Va a ser muy complicado que tengamos en todas las bases de datos el mismo nombre de la tabla y del campo.
y no es necesario, hay programas que se llaman ETLs que nos permitan hacer esos cambios de una manera relativamente fácil, así como hay programas muy eficientes para limpiar datos, porque es un problema de todos los días. Lo que sí es importante es que hay una persona que integre ese manejo de datos, su calidad, su limpieza, la frecuencia de actualización. Si tenemos una disputa de qué datos es el más reciente, hay maneras de definir. Y ya hay muchos trabajos, incluso libros, que hablan de gobernanza de datos. El problema es que no se puede implementar. Incluso dentro de una empresa, ya lo platicábamos, hay a veces disparidades. Yo he estado en proyectos en donde finanzas tiene un dato y contabilidad otro. Finanzas quiere saber cuánto dinero hay en efectivo, pero contabilidad está esperando que le llegue el estado de cuenta del banco para ver si no hubo un rechazo o si no le descontaron algo, y nunca coinciden. Y hacerles entender que nunca van a coincidir es un problema. O sea, tienen que mediar, tienen que definir cuál dato es para qué y ponerse de acuerdo. Y esto es gobernanza de datos. A ese nivel se tiene que trabajar. Creo que el tema de integración, otra vez, técnicamente existe, pero tiene solución. Creo que se refiere más esto a un problema de gobierno y de directrices. O sea, un proyecto de Big Data no es un proyecto de TI, no es un proyecto de base de datos, es una iniciativa de empresa o de gobierno. Otro punto que se me hace muy importante en términos de integración en cuanto a Big Data es que Big Data en muchas de sus aplicaciones no le interesa el dato exacto. No le interesa a un banco saber si el cliente es Joaquín Saldaña Otero, el señor Joaquín Saldaña o el ingeniero Saldaña. Le interesa al final saber que es un perfil de una persona de tal edad con un ingreso fulano que cumple o que no cumple con sus pagos y perfilarlo. No le interesa quitarme el anonimato, le interesa saber cuántos como yo parecidos pueden existir para que sea efectiva una campaña. Cuando nos dan el clima no nos dicen va a llover con una certeza del 100%, a menos que esté lloviendo, nos dice eso algo el meteorólogo. Nos dicen, va a llover con una probabilidad del 70%, y con eso somos felices. Nos da la suficiente aproximación para decir, agarro mi paraguas. Bueno, creo que con Big Data hay muchas aplicaciones de ese estilo, dependiendo de a dónde vamos. Voy a hacer un proyecto de limpieza de datos porque la integración es compleja. El puro proyecto de limpieza de datos se va a absorber todos los presupuestos habidos y por haber. Vale la pena hacerlo dependiendo de la aplicación y del caso de uso que hagamos. Mis comentarios, que pueden sonar bastante coherentes, de decir, puedo vivir con la incertidumbre, cuando hablamos del sector salud me van a patear ahorita, me van a decir, pero por supuesto que no, porque ahí es o el paciente vive o muere, ahí no hay de quedó medio vivo. O sea, ¿en dónde está la frontera y para qué queremos los datos? Y ahí creo que determina hasta qué punto nos metemos a hacer un trabajo de limpieza de datos e integración de todo, o sabemos vivir con una incertidumbre suficientemente clara para que nos deje tomar decisiones. Creo que ahí hay un reto importante. Sí, por supuesto, por favor. A ver, comentando este asunto, bueno, primero si estamos hablando de un proyecto, bueno, me regreso tantito para la parte del comentario. En la parte de sistematización y de información es una pirámide en donde la base es la operación, que ahí es donde tiene que haber el registro. Jamás tiene que volverse a teclear un dato si no es fuera de la operación. El siguiente nivel dentro de esa pirámide se llama control. Ya es consecuencia de lo que yo estoy registrando y me deberá decir si estoy bien o estoy mal. Ahí ya van siendo los niveles de interés, pero todo nace en la operación y el registro tiene que estar correcto en la parte de calidad del origen. Y por último vendrá la información, que es donde entra toda la parte de Big Data, que a lo mejor no me interesa el nombre, tiene razón, pero es derivado y no vuelvo a teclear un dato. Entonces las reglas son registro en el origen y por el responsable, interoperatividad de los datos entre los diferentes actores, y después todo lo demás será consecuencia y explotación. Nadie puede modificar el nombre de un paciente, aunque sea el médico,
porque lo registró admisión. Si quiere modificar algo, el responsable es admisión, porque responsabilidad compartida ya se perdió la responsabilidad. Entonces, no es de que, o sea, de que se registre. Otra de las cosas importantes es, dentro del registro y de la normatividad, usemos lo que ya está establecido. Si vamos a poner direcciones, no inventemos. Ya está el INEGI o CEPOMEX, tomemos lo que ya está. Cada quien inventa su forma de poner las direcciones. No, en la parte médica, por ejemplo, existen ya catálogos de enfermedades, el 109 y el 110. Ya no inventen procedimientos. Y yo les voy a decir, los primeros que no registran con 109 y 110 son los médicos. Pero entonces en el sistema, una vez, otro de los puntos que quería decir, como les comentaba, tiene que venir como una cuestión institucional, como lo platicaban ahorita. No puede ser la intención de finanzas, o la intención de contabilidad, o la intención de... Tiene que ser una iniciativa institucional en donde todo el mundo tendrá que seguir la línea institucional. Si no, pues seguirán siendo sistemitas como estamos hoy, con Excel y con PowerPoint, y te paso lo que quiero y lo que no quiero no te lo paso, y yo le pongo mi nombre a mi cuenta. Y por ejemplo, no desvinculemos la parte operativa de la parte administrativa, y hablo de salud. No, es que las compras se manejan aparte y el presupuesto maneja aparte. ¿Para qué compran medicinas? Para un paciente. No las compran para tenerlas en el almacén. Por lo tanto, está perfectamente vinculada a la interoperación y todo debe estar ligado, simplemente atendido por los responsables. Entonces sí, ya estamos muy metidos en la información de todos. Bueno, era parte de lo que les iba a comentar, o sea, tiene que llegar el momento de la madurez donde yo necesite la información para accesar Big Data, no tiene que ser exclusivamente mía. Me interesaría saber, por ejemplo, qué está pasando en el sector que estamos hablando ahorita, qué está pasando en la diabetes en el mundo y cómo la están atacando, y no es exactamente un dato que yo esté generando. Pero tengo que estar ya en la posición de saber cuál es mi posición, o sea, ya tengo que tener la información necesaria, registrada desde la operación, el control, y ya generada para poder compararme contra la parte global. O sea, tenemos que generar la necesidad de la información, primero la propia y luego poder compararla con todo lo demás. Y algo que quisiera yo comentar, escuché que hay informáticos y en la función que estamos desarrollando ahorita, lo primero que le dije a la gente con la que estamos trabajando es: ya quítense la cachucha operativa, dejen que estar conectando y desconectando máquinas, y por ahí decían que todavía cambiaban impresoras y favorecían el uso del tóner y no sé qué tantas. A gente estratégica que empiece a cambiar la idea y que pregunte: oye, ¿por qué no obtienes este dato? ¿Por qué no? O sea, creo que hoy la función de la gente de informática ya no es de tecnología pura. Informática es información, y la información se soporta con tecnología, pero no es tecnología. Entonces hoy tiene que haber un cambio de un operativo a un estratégico. Hay que opinar en las decisiones de las instituciones o de las empresas. Yo creo que no es tan diferente la privada y la pública. En la privada a lo mejor es margen, utilidad, y en la pública es servicio y beneficio, pero se tienen que lograr las cosas. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un logro. Entonces, hoy deberemos de estar más cerca de la asesoría, de la orientación, más que ahorita te conecto a internet, porque no sé si les ha pasado, pero de repente las empresas se vuelven cibercafés y el sistema más importante en la empresa es que no haya internet. Mientras estemos en esas condiciones andamos mal, ¿no? O sea, mientras no sea un sustento y no sea la columna vertebral del proceso de una empresa, nos falta mucho por hacer, y ahí sí que, pues, de modo, responsabilidad de nosotros. Lástima, estaban muy tranquilos cambiando máquinas.